Buenas noches, hermanos, Dios bendiga sus vidas. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos guíe, nos direccione y nos ayude en esta noche después de alabarle y después de gozarnos con esas alabanzas. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento, Señor. Recibe siempre toda la gloria. Te pido, Padre, que esas hermosas alabanzas las puedas recibir como una ofrenda agradable a tus pies, Señor. Padre, gracias por estos jóvenes que se esfuerzan. Gracias, Padre, porque ellos lo hacen para ti, Señor. Gracias, Dios, por tu iglesia, que cada domingo es fiel, Padre. Gracias por tu iglesia, Señor, que cada domingo se compromete y cada día más y más busca tu rostro, Señor, en la adoración. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén. Muy bien, hermanos, me gustaría mostrarles un video, a ver si aparece ahí un video de Andrés. A ver, ¿es ese o eso es normal? A ver, dale clic a ver si aparece ese video. Uno antes, el después de Andrés, el que sigue. Ahí, a ver, dale clic, sube el volumen, a ver si es ese. Sí, sube el volumen. Billy Graham. Súbele fuerte. Jorge, ¿puedes subir el volumen a la bocina, hijo, porfa? Vamos a repetirlo otra vez y le vamos a subir otra vez desde el principio, que se escuche el volumen. Quiero enseñarles esto porque este es el punto de ese domingo, de lo que vamos a tratar. A ver, dale play, mientras Jorge le va subiendo. A ver, chécalo, Jorge. Ahí está. Gracias, Jorge. Un joven predicador audaz y dinámico emprendedor un camino que retiene un impacto en cada continente por generaciones futuras. Por más de 50 años y a más de 210 millones de personas, Billy Graham habló apasionadamente sobre la esperanza segura encontrada en Jesucristo. Hay muchas cosas sobre Dios que no entiendo o comprendo. Acepto su revelación de sí mismo por fe. El mundo, razas y denominaciones establecen un propósito común al predicar en 185 países en todo el mundo. Cristo le pertenece a todas las personas. Él pertenece a todo el mundo. Él estuvo al lado de presidentes, conoció a dignatarios y líderes mundiales, y hoy Billy Graham es reconocido entre los líderes religiosos más influyentes en la historia del mundo. ¿Estás listo para encontrarte con Dios cuando dejes esta tierra? Como dijo Billy Graham, un día todos estaremos frente a Dios. Cuando Dios te vea, ¿te aceptará en el cielo? Lo hará si has sido perdonado de todos tus pecados a través del Señor Jesucristo. Si quieres entregarle tu vida a Jesús y recibir el perdón de Dios, ¿estás listo para hacerlo? Tal vez tengas una relación con Jesús, pero te has alejado de Él y quieres dedicarle de nuevo tu vida. Esperamos conversar contigo. Muy bien. La asociación Billy Graham, hermanos, ha escogido Yucatán para tener una campaña. Esta campaña es el 14 de agosto y ha escogido a los bautistas para poder organizarla. Y todo el pueblo evangélico se va a reunir el 14 de agosto y la convención bautista le hace la invitación a la iglesia para que ese día vayamos a esa campaña de parte de la asociación Billy Graham. Va a estar su hijo, de Franklin Graham,
y va a estar David Ruiz, el que habló, el pastor David Ruiz, el evangelista, y va a estar, creo que es Nidia o Nadia. ¿Cómo se llama? ¿Nadia? Ok, de la academia, que ahora ya es cristiana. En el cierre va a estar ella cantando. Y bueno, como presentación o como introducción hacia esta campaña de cual vamos a iniciar, hoy la estamos presentando, vamos a hablar acerca del tema que es Andrés en acción, ¿sí? Vamos a hablar acerca de este punto, del cual nosotros vamos a empezar a desarrollarlo. Ya debíamos haber nosotros desarrollado este sistema de Andrés en acción, pero vamos a aprender con base bíblica cómo funciona para algunos que quizás pues no sepan. Fíjense, mi mamá es una evangelista natural. De hecho, aquí en la iglesia hay una hermana que es evangelista natural. ¿Sí saben quién es, verdad? Sí, la hermana Lupe ha evangelizado a muchas hermanas aquí en la iglesia. He escuchado que ha traído muchas almas a los pies de Cristo. ¿Y cómo funciona esto? Vean, por ejemplo, pastor, ¿cómo yo puedo ser evangelista? Si usted ve mi face, dice que soy evangelista, no me puse ni pastor, ¿verdad? Soy evangelista porque me gusta el evangelio, lo vivo, lo practico, lo creo. Y ser evangelista es poder compartir de las buenas nuevas de Cristo. Esta semana pasada yo estuve en Sotuta, estuve en Sisantún, estuve en Canacín, en Xmaquil, en otros lugares estuvimos evangelizando en una campaña, una brigada médica. Y es algo bonito, hermanos, poder evangelizar y hablar de Cristo a las personas. Aquí muchos de ustedes ya han evangelizado, han traído personas a la iglesia. Por ejemplo, la hermana Roberta, sin saber, ya es evangelista. Ella invitó a la hermana Nidia a la iglesia. Hermana, te invito a la iglesia. Esa es una de las partes del evangelismo, poder invitar. ¿Y qué creen que hizo la hermana Nidia? Trajo a Mayra, ¿sí? Ese es el proceso del evangelismo, poder hablarle. ¿Y ahora qué le corresponde a Mayra? Ese es el proceso, ¿no? La hermana Lupe Valencia trajo a la hermana Lucy Witz. ¿Y qué le corresponde a la hermana Lucy Witz? Ese es el proceso del evangelismo, no ser egoísta y decir, no, solo a mí me enseñaron a Cristo, me enseñaron a la iglesia, pero yo no voy a decirle a nadie más. No, eso no es parte del evangelismo. El evangelismo es poder nosotros evangelizar. Y a mí, mi mamá me invitó a la iglesia, mi mamá oró por mí, mi mamá fue la que en momentos difíciles me dijo, es tiempo de que te rindas a los pies de Cristo. Los voy a contar así brevemente. Una vez me llegó una hermana de Isla Mujeres y me dijo, aquí está mi mamá, pastor, acompáñela en la fe. Yo quiero que usted la guíe, ¿sí? Preséntele a la iglesia. Y eso es bueno, es evangelista, esa hija. La mamá debe traer a la hija, ¿no? No la hija a la mamá. Pero esa mamá trajo a su otra hija, ¿sí? Ahí está aquí, Itzel. Entonces, eso es el evangelismo, poder traer, compartir de Cristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el texto. Es bonito, hermanos, poder tener ese hábito, ¿verdad? Yo siempre les digo a los líderes, hermanos, uno más para Cristo. Ustedes ya vieron el testimonio de Billy Graham, fue un gran evangelista, trajo a los pies de Cristo a muchas personas. Y a veces nosotros pudiéramos estar años y años en una iglesia y nunca traer a nadie. ¿Se imagina? Que usted esté viniendo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y que no traiga a nadie a los pies de Cristo, que no le haya hablado a nadie de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta tarde, noche. Vamos a ver el primer texto base que viene en Juan capítulo 1, versículo 35 al 42, con el tema de Andrés en acción, es el cual vamos a poner en práctica de aquí hasta el 14 de agosto. ¿Cuál es la temática, pastor? Bueno, no vamos a abrir el templo. El 14 de agosto no se va a abrir el templo porque vamos a estar en la campaña. Entonces, qué bueno, ya me voy a preparar, sí. ¿Cuál es el único requisito? Va a venir un camión o quizás 2 camiones. ¿Sabe cuál es el único requisito para que usted nos acompañe a esa campaña? Sí. Trae a tu novio. Ok.
¿Ok? Traer a alguien a los pies de Cristo. ¿Sí? Traer a alguien a los pies de Cristo. Invitarlo a esa campaña. Porque si somos 20 cristianos y 20 no cristianos y se llena un camión. Pero si somos 40, vamos a traer otro camión. Entonces vamos a empezar a hacer la labor en el transcurso de esas semanas para poder comprometerles, animarles a que usted ore por 5 personas para que por lo menos de aquí al 14 de agosto uno sea alcanzado para Cristo. No vaya a orar por uno, porque si ese uno le dice que no, se quedó, ¿verdad? Sin ni uno. Ore por 5, por 3 mínimo, para que ese día de campaña se lleve a alguien a los pies de Cristo. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan 14:1 del 35 al 42. Dice así: al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó. Me perdí, hermanos. ¿Qué versículo? 37. ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, le contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Y ahí viene Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Quiero contextualizar un poco acerca de la vida de Andrés. Andrés fue un discípulo de Juan el Bautista. Sí, él fue discipulado y enseñado por Juan el Bautista. Andrés fue instruido, toda su enseñanza fue cristocéntrica. Juan el Bautista le estaba predicando, le estaba anunciando que iba a venir un Mesías. Por eso cuando lo vieron, le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso no pensó ni dudó y fue enseguida a seguir a Jesús. Él aprendió todo lo acerca de Cristo y fue al encuentro con Jesús. Por eso es que vemos que deja a su pastor, deja a su mentor, sí, a su discipulador que era Juan el Bautista, y sigue a Jesús. Es una gran enseñanza, porque ¿a quién debemos de seguir nosotros? A Cristo Jesús. Sí, ni se despidió de su pastor, ni dice, y los discípulos le dijeron a Juan el Bautista: gracias por todo, nos vemos. Nada, ellos fueron y siguieron a Jesús. Después de que le contaran todo eso, ellos querían experimentar personalmente a Jesús, y por eso es que fueron a ese encuentro. ¿Sí? ¿Y qué pasó después? Se lo presentaron a su hermano. Andrés le presentó a Jesús a su hermano. Y todo eso que vemos, hermanos, es guiado e impulsado por una acción. ¿Sí? Todo eso son puras acciones, son puros movimientos, son puros verbos que podemos ver de todo lo que hizo Andrés. Y eso es lo que vamos a aprender hoy en esta noche. 3 acciones de Andrés para que nosotros podamos ser evangelistas. El llamado al evangelio no solamente es para el pastor, porque a veces dicen: no, que el pastor visite, que el pastor vaya y ore, que el pastor, sí, llamen al pastor. No, el llamado para el evangelio es para todos. No va a decir el baterista: no, pastor, yo nada más soy baterista, yo no hago labor de evangelista. No, es bien fácil y sencillo. Vamos a aprender 3 acciones para poder ser evangelistas en esta noche. La primera, él fue al encuentro de Jesús. ¿Sí? El versículo 37, vamos al versículo 37 como dice: cuando los 2 discípulos, ¿sí? Dale al siguiente, a ver, debe de venir ahí, sí, ahí está. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, ¿qué hicieron?
siguieron a Jesús, fueron al encuentro con Jesús, ¿sí? Y para poder seguir a Jesús, amados hermanos, necesitamos nosotros ser intencionales. Para poder ser evangelista, necesitamos ser intencionales. Fíjense que gracias a Dios y para la gloria de Dios, estuvimos orando mucho por una misión, ya tenemos la misión. Y luego oramos para que el Señor nos provea de personas, ya tenemos las personas. La hermana Liz tiene un bonito ministerio allá y oramos por un terreno. Tenemos el terreno hoy, ¿verdad? Hoy se compró el terreno y ayer que fuimos, ¿qué día fuimos? Que pasamos por las Guayas. El miércoles pasamos por el terreno y cerca del terreno vendían unas guayas. A mí no me gustan las guayas. Quizás me gustan las guayas, las otras silvestres, están más dulces. Pero yo me bajé a comprar guaya con una intención. Yo sé que esas personas que venden guayas en esa casa van a ser las futuras personas a las cuales vamos a visitar para presentarles el Evangelio. Lo hice con una doble intención, ¿sí? Para poder ser evangelistas y para poder llevar a los pies de Cristo, tenemos que ser intencionales. Aquí a veces queremos ayudar a un niño quizás que está vendiendo chaya, una idea, y por amor le ayudamos, ¿verdad? Le compramos una bolsita de chaya o compramos algo para ayudarles. Lo mismo podemos hacer nosotros, pero en el ámbito de evangelismo. Tenemos que ser intencionales y Andrés fue intencional a ir a buscar, a conocer y tener ese encuentro con Jesús. Nosotros necesitamos ser intencionales para poder conocer más de Jesús, para poder estudiar, para poder leer la Biblia, para poder comprenderla, ¿sí? Para poder venir aquí a la iglesia tenemos que ser intencionales. Debemos de tener esa intención de venir. Sabemos que es Dios el que nos impulsa, es el que pone el querer como el hacer, pero la intención siempre nos debe llevar a una acción. Porque a veces podemos decir, ay, sí tengo ganas, pero no voy a ir hoy al templo. Sí, tenemos solamente la pura intención, pero la intención nos debe llevar a una acción. Y Andrés fue movido por esa intención de tener un encuentro con Jesús. Y todos los que estamos aquí, intencionalmente hemos tenido ese encuentro con Jesús, pero podemos llevar a otras personas de manera intencional a que conozcan a Cristo, a poder aplicar esta campaña o este método de Andrés en acción. Ahora bien, pastor, ¿cuáles son los beneficios de poder ser intencionales? ¿Cuáles son esos beneficios? Me gustaría mostrarles un texto que viene en Mateo 8, 2 y 3. Vean lo que dice. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y ¿qué hizo? Intencionalmente. ¿Sí? El hombre intencionalmente fue y se acercó a Jesús. Recuerden que los leprosos no pueden acercarse a las personas. Recuerden que nadie puede tocar a un leproso porque es impuro. Pero ahí había intención, tanto del leproso como de Jesús. ¿Cuál era la intención del leproso? Ser sanado. Si tú quieres. ¿Y qué le contesta Jesús? Si quiero. Es como cuando a veces nos dicen, nos vemos el domingo si Dios quiere. Pues claro que sí quiere, hermano. Dios sí quiere, por supuesto. Si Dios quiere, mañana voy a ir al templo. Sí, Dios sí quiere. Lo mismo pasó aquí con ese leproso. Si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús extendió la mano, intencionalmente lo tocó, hermanos. Y realmente es algo que podemos aprender de Jesús. Puede tener esa misericordia, esa compasión de las personas necesitadas. Y le dijo, sí quiero, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Y es que, hermanos, así como leproso, hay muchas personas que tienen necesidades, tanto físicas como espirituales. Hay muchas personas que están enfermas, hermanos, ¿sí? Pero así como el leproso se acercó a Jesús,
se arrodilló. Nosotros en el transcurso de esta campaña necesitamos acercarnos a Jesús, arrodillarnos y orar por las personas que Dios va a poner en nuestro camino. Yo sé que ya hay personas que ustedes quizás los han visto con alguna necesidad y pueden tener su lista ya. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Si ya empezó la campaña o vamos a empezar esta campaña de evangelismo, arrodillarnos y acercarnos a Jesús de rodillas y orar por las personas que el día 14 de agosto vamos a llevar para presentarles ¿a quién? A Cristo. ¿Para qué, pastor? Intencionalmente, para que sean sanos y sean salvos. ¿Sí? Hay muchas personas que necesitan acercarse a Cristo. Nosotros en su momento necesitábamos de Dios, necesitábamos de Cristo, y alguien nos invitó, alguien intencionalmente nos trajo a la iglesia o nos presentó el plan de salvación y pudimos ser transformados y poder vivir como ahora vivimos, gozosos, alegres. Y esa es la intención que tiene Dios para nosotros. La invitación es que seamos intencionales, ¿sí? Y necesitamos orar por esas personas que el Señor va a poner. Porque si hay alguien aquí que lleva muchos años que no ha traído a los pies de Cristo a una persona, esta es su oportunidad de parte de Dios, hermanos. Sabemos que el discipulado, el primer paso es el evangelismo, ¿sí? Sabemos que es un deber, es una necesidad. Cristo mismo dijo, Él dijo que la mies es mucha. Jesús mismo dijo, no hay obreros. ¿Sí? La mies es mucha, no hay obreros. ¿Sí? Oren al Señor, pídanle al Señor para que esos obreros puedan traer almas a los pies de Cristo. Amén. Segundo punto, para poder ser un evangelista, hermanos, necesitamos compartir con un ser querido este gozo, esta felicidad que tenemos. Andrés compartió de Cristo, ¿con quién? Con Simón, su hermano, ¿sí? Esa acción nos enseña a compartir, y hay muchos que a veces no compartimos por diferentes motivos. No compartimos de nuestra fe, no compartimos de Cristo, porque quizás nos da pena. Ay, pastor, que me da pena hablar de Cristo, ¿sí? O a veces puede ser por un mal testimonio, ¿sí? No tenemos una conducta correcta delante de los amigos, en el trabajo, qué sé yo. No lo hacemos porque pues ya no nos creen, quizás, por un mal testimonio. O quizás porque no conozco de la palabra de Dios, pastor, por eso, ¿qué tal si me preguntan y luego no vas a saber qué voy a responder? Entonces quizás tenemos miedos o temores, porque a veces hay gente que pregunta ciertas cosas confusas. Cualquiera que sea el motivo por cual no estamos compartiendo de Cristo, hermanos, es tiempo de que podamos nosotros derribar, superar todos esos obstáculos. Y llegó el momento, ¿sí? Llegó el momento de la campaña, y vamos a aprender hoy que es bien sencillo poder compartir de Cristo. Y cualquiera de esos obstáculos necesitamos hacerlos a un lado. Vean cómo lo hizo Andrés, qué acción hizo Andrés. Vean el versículo 41. Andrés dice, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Usó teología, usó algún texto bíblico, ¿sí? Le predicó a su hermano, ¿verdad que no? Solamente le dijo, oye, ya hemos encontrado a Cristo, aquel del cual se nos ha dicho, aquel del cual que se nos ha anunciado. ¿Ustedes creen que las personas no saben de Cristo? ¿No conocen de Cristo? Sí, hermanos, claro que sí. Y muchas veces solamente se necesita poco para poder que las personas lleguen a los pies de Cristo. Es bien fácil, solamente usted puede dar su testimonio. ¿Sí? Yo era así, ahora soy así y espero ser así. Te invito a la iglesia, te invito a que te acerques a Cristo. El Señor me tenía atado con una adicción, o antes yo tenía ese problema, pero ahora Cristo me ha sanado. Y ya, te espero el domingo a la iglesia.
Sí, Cristo puede hacer grandes cosas en tu vida. Muchas veces no necesitamos tanta teología, no necesitamos conocer tanta la palabra de Dios. Claro que es mucho mejor si usted conoce la palabra de Dios, pero a veces es tan sencillo. La gente solamente necesita ser escuchada y poder decirle: Dios te ama, hay alguien que te ama. ¿Sí? Nosotros no hablamos de que se van a ir al infierno, son pecadores, no. Dios te ama, acércate, y ya acercamos a la iglesia, van a haber maestros, discipuladores que les pueden enseñar poco a poco en su proceso para ir enamorándose de Cristo. ¿Sí? Dios va a poner a esas personas indicadas. Tienen que estar alertas, tienen que estar atentos, porque Dios va a poner a una persona en sus vidas con alguna necesidad, con algún padecimiento. ¿Sí? Alguien se va a acercar a ustedes con alguna situación. Recuerden que Dios habla con amor o Dios habla con dolor. Y cuando esas personas que están sufriendo porque Dios los habló con dolor, es allí cuando ustedes van a ser usados por Cristo. Es allí, es el Señor que va a poner el tiempo indicado. Dios les va a dar las palabras indicadas. Solamente compartan lo que Dios hizo con ustedes. Compartan su testimonio. Sí, el segundo paso es invitarlo a la iglesia. Eso lo hemos visto en el discipulado. El primer paso del discipulado es el evangelismo, y el primer paso del evangelismo es ganarnos la confianza de la persona, compartirles de nuestro testimonio y luego invitarlos a la iglesia. Dios les va a usar a ustedes como instrumento, y esta campaña nos va a dar la oportunidad para poder traer a alguien a los pies de Cristo, esa persona que necesita del Señor. ¿Sí? Debemos de recordar algo, hermanos. Vean ese texto. ¿Sí? Es importante que nosotros compartamos a Cristo, al Señor. ¿Por qué, pastor? Dice Mateo: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, ¿qué va a pasar ahí? Yo también, ¿sí? Ahí está, Mateo. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré, ¿sí? Delante de mi Padre, que está ¿dónde? ¿Cuándo se va a cumplir ese texto? En el tribunal de Cristo. ¿Sí? Allá se va. Ese texto es una promesa para el tribunal de Cristo. Todo aquel que me niegue, todo aquel que no hable de Cristo, todo aquel que le dé pena, todo aquel... En el tribunal de Cristo, el juez va a ser Dios y nuestro abogado va a ser Cristo. ¿Sí? Tú me negaste, ¿sí? Yo te niego delante del Padre. ¿Sí? Allá, pero eso va a ser allá en el cielo. Allá en el cielo. Entonces, es necesario que nosotros rompamos todo obstáculo y podamos traer a los pies de Cristo a una persona en esta campaña de evangelismo. Les animamos. ¿Para qué, pastor? Para que podamos recibir esas coronas, esos galardones. Acuérdense de esa serie de mensajes que les compartí, de las coronas. ¿Sí? Vamos a recibir coronas, todos aquellos que hemos traído personas a los pies de Cristo. Entonces, ese es el punto. Necesitamos nosotros compartir, así como Andrés compartió con su hermano Simón. Es una acción. ¿Sí? Esa es una acción que podemos ver de Andrés. Y para poder ser evangelistas necesitamos compartir. ¿Sí? Compartir. Luego, tener ese encuentro con Jesús fue el primero. Y el último, presentarle a Jesús. Andrés directo fue con Jesús y le dijo: es el Mesías. Todo, hermanos, todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Esta campaña nos llevará a presentarle a las personas al Salvador, al Mesías. Es la oportunidad que tenemos, ¿sí? Quizás es el tiempo para que nosotros podamos poner en práctica esa labor. Vamos a hacer el trabajo de Cupido. ¿Qué hace Cupido? Cupido es el que le dice a la persona: oye, te presento a este, mira, enamórate de este. Es el Cupido. Nosotros vamos a presentarle a las personas a alguien que les va a hacer feliz. ¿Sí? Porque Simón, Cefas, no era feliz. Abraham no era feliz. Jacob, José,
el rey David, eran personas que no eran felices hasta que ¿qué? Hasta que tuvieron su encuentro con Dios. ¿Y saben qué hace Dios cuando tiene su encuentro con esos personajes bíblicos? ¿Saben qué hizo? En el caso de Jacob, le cambió el nombre y le puso Israel. En el caso de Abraham, ¿cómo le puso? Abraham. Y lo transformó, le cambia el nombre, y Abraham significa el padre de la fe, ¿sí? Y a Simón, ¿cómo le puso? Pedro, ¿sí? Que significa piedra, ¿sí? Algo estable, fuerte. ¿Por qué? Porque no era fuerte, era un hombre inestable. Y eso es lo mismo que va a hacer Dios con las personas, o con la persona que nosotros traigamos a Cristo. Es lo mismo que hizo Dios con nosotros. Nos transformó. Sí, eso es lo que Dios quiere. Pero necesitamos que haya un Pablo para que le hable a un Timoteo. Necesitamos un Elías para que haya un ¿qué? Un Eliseo. Necesitamos un Bernabé para poder formar a Pablos. Elizabeth aconsejó a María. Ruth aconsejaba a Noemí. Necesitamos hacer esa labor, hermanos. Sí, Dios está interesado en que nosotros seamos parte de su reino. Por eso es que es Andrés en acción. Tenemos que accionar. Por eso es que la oración va de la mano de la acción. Ora, acción. Necesitamos que nosotros podamos hacer esa labor que Dios quiere que hagamos. ¿Ustedes creen que Dios pudo haber construido el barco de Noé de la nada? ¿O necesitaba de Noé? No necesitaba de Noé, ¿verdad? Dios es Dios y puede construir una arca. Pero ¿qué pasó? Le hizo partícipe a Noé para que construyera el arca. Dios siempre ha estado interesado en que nosotros participemos en el reino de Dios. A los discípulos les dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Dios usó a Jonás para llevar al arrepentimiento a una ciudad llamada Ninive. Él lo pudo hacer. Él pudo desbordar su ira sobre Ninive y que ellos sean arrepentidos. Pero usó a Jonás. Dios quiere usarnos, hermanos. Es ese mismo Dios que quiere usarnos hasta el día de hoy en esta campaña llamada Días de Esperanza. Así se llama la campaña, Días de Esperanza. Y es un honor el que nos hace a nosotros el poder participar juntos como iglesia. Poder vernos y ver cómo ustedes traen personas nuevas a los pies de Cristo, realmente va a ser algo fabuloso. Porque a veces decimos: pastor, es que no puedo, me da pena, no se me da, no hablo mucho. Bueno, pues Andrés le habló a Simón, y Simón, Jesús le cambió el nombre y le puso, ¿cómo? Pedro, ¿sí? Y cuando Jesús le cambia el nombre a Simón, a Cefas, y le puso Pedro, es para mostrarnos que es el mismo Dios del Antiguo Testamento el que cambiaba los nombres. Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que es Jesucristo, que cambia los nombres para transformar a las personas. ¿Y saben todo lo que hizo Pedro? Aquel que fue llamado por Jesús, aquel que Andrés fue un vínculo para acercarse a Cristo, nos dejó unas palabras. Ese hombre que fue transformado por Cristo, Pedro, nos dejó este texto. Vamos a leerlo y con eso termino. Segunda de Pedro, capítulos 1, versículos 5 al 8. Al 11, perdón. Precisamente, dice, es Pedro hablando, aquel que le habló su hermano Andrés. Precisamente por eso, ¿qué dice? A su fe. O sea, ya su fe es un regalo de parte de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos fe, y la fe nos la regaló Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A esa fe que ustedes tienen que añadirle, ¿qué? Virtud. Pero para eso tenemos que, primero, esforzarnos.
Si usted ha traído hombres o mujeres a los pies de Cristo, usted es un hombre o una mujer virtuoso o virtuosa. Por eso Pedro dice, esfuércense por añadirle a su fe. Ya Dios les ha dado la fe. ¿Qué hay que hacer, pastor? Esforzarse y añadirle a esa fe virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y luego amor. Y son los 7 niveles del discipulado, que muchos de ustedes ya vieron los 7 niveles del discipulado y algunos lo están viendo. Si no tenemos añadidos a nuestra fe todas esas cualidades, vean lo que dice Pedro, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean. Hay muchas iglesias inútiles e improductivas. En serio, si Pedro lo está diciendo es porque pasa, hermanos. Sí, es triste, no debiera pasar, pero sí pasa. ¿Pero por qué, pastor? Hay iglesias que no pasan de 10 personas, de 15 personas, 8 personas, y iglesias no crecen. Porque no se esfuerzan. Porque fe sí tienen. Porque la fe ya es dada por Dios. Pero ¿qué pasa, pastor? No se esfuerzan en añadirle a esa fe virtud, en añadirle a esa fe entendimiento, en añadirle a su fe dominio propio. ¿Sí? ¿Por qué virtud? Porque necesitamos ser virtuosos. ¿Por qué entendimiento? Porque necesitamos entender la palabra. ¿Por qué dominio propio? Porque no podemos enojarnos por cualquier cosa. ¿Por qué afecto fraternal? Porque necesitamos trabajar en equipo. ¿Por qué amor? Porque es fundamental el amor en la iglesia. Y si no hay todo esto, no va a abundar en nosotros, no va a haber crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y mucha gente solamente se deja llevar por otras cosas, menos por lo que Pedro nos explica en su carta. Es importante que nosotros podamos esforzarnos. Les invito, hermanos, a que se una a esta campaña. ¿Por qué, pastor? Porque es un peligro que hayan personas inútiles e improductivas. Miren, seamos sinceros, ¿usted quiere un esposo inútil? ¿Improductivo? No, pastor. ¿Usted quiere una esposa inútil e improductiva? No, pues no, pastor. ¿Usted quiere un hermano o una hermana improductiva, inútil? No. Pues ¿qué creen? Yo no quiero una iglesia inútil e improductiva. Yo quiero una iglesia útil y una iglesia ¿qué? Productiva. Que nos produzcamos, multipliquemos. Y me da mucho gozo y me da mucha alegría que la hermana Nidia invita a Irma. Gloria a Dios. Y me da mucho gusto que la hermana Roberta traiga a Lucero y Lucero traiga a Betsaida. Y Betsaida traiga a Vero. ¿Sí? Y Soco traiga a Dana. Y la hermana Joki vaya por los jóvenes. Me gozo. Ayer le dije a Fátima, dile a tu mamá que vengan a la iglesia mañana, hija, trae a tu mamá a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos debemos hacer esa labor de evangelismo, hasta los jóvenes, hasta los niños tienen que hacer esa labor de evangelismo. ¿Sí? La hermana Marvin traía un muchachito por allá que venía solo. Hay que seguir atrás de ellos. Yo hoy le marqué a Juanito, ahí está Angelito, ahí sentado por allá. Esa es la labor de evangelismo, es para todos. Sí, ahí le marqué la otra vez a Osmar. ¿Qué pasó, hijo? No te he visto. Todos, hermanos, todos tenemos que hacer esa labor de evangelismo. ¿Para qué, pastor? Para poder traerlos a los pies de Cristo. Esa es la intención. Esa es la intención. Que todos podamos ser útiles. Y todos podamos ser, ¿qué? Productivos. ¿Por qué, pastor? Porque la fe ya la tenemos. Ya la fe la tenemos. ¿Qué hace falta entonces, pastor? Esforzarnos. ¿Esforzarnos en qué? En añadirle todas esas cualidades a nuestra fe, que es dada ¿por quién? Por Cristo. ¿Nos comprometemos a la campaña? Amén. Sí, es una oportunidad para poder hacer algo que por muchos años no hemos hecho.
¿Sí? Para los que están acostumbrados a compartir de Cristo, gloria a Dios, no se les va a hacer difícil. Pero para los que llevan años en la iglesia y nunca han traído una persona, es un gran reto. Y yo les voy a mandar un mensaje para decirle, hermana, llegó su tiempo para poder evangelizar por lo menos uno para Cristo. Cuenta la historia del papá de Rick Warren. Algunos estudiamos Una vida con propósito. ¿Sí? Dice que su papá, Rick Warren, es un gran escritor, pastor, ¿sí? Evangelista, predicador muy bueno, que su papá le influyó el evangelismo y alcanzar almas para Cristo. Y cuando su papá estaba muy, muy mal, ya al hecho de su muerte, él balbuceaba. Y Rick Warren dice que se acercaba al papá y le decía, ¿qué quieres decir, papá? Y que decía, uno más para Cristo. ¿Sí? Y no le entendía, dice. Algo quería decir mi papá, pero no lo entendía y mi papá estaba desesperado. Y decía, uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Dice, cuando logré entender, él me dijo, alcanza uno más para Cristo. Y murió. ¿Saben qué hermoso es morir así? Pensar en alcanzar un alma para Cristo. Saber que se están muriendo muchas personas y se están yendo al infierno. ¿Saben qué triste es eso? Que uno de tus hijos, que tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá. ¿Saben qué triste es eso? Necesitamos hacer lo que hizo el leproso. Acercarnos a Cristo, doblar rodillas y orar al Señor para que nos permita uno más para Cristo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, yo pongo en tus manos a tu iglesia, Señor. Toca su corazón, Señor. Haznos una iglesia evangelista. Haznos una iglesia discipuladora. Haznos una iglesia útil. Haznos una iglesia productiva, Padre. Que podamos invitar a personas para que se acerquen a tus pies. Que no nos interese quiénes sean, su estatus, Señor. No importa si es un drogadicto, una prostituta, un alcohólico. Ayúdanos a poder tener valor para compartir de tu fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder evangelizar. Tan simple y sencillo como es esta campaña de Andrés en Acción. Solamente compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y decirle que la iglesia El Shaddai los recibe con los brazos abiertos, que hay una gran familia de fe, Padre, que es amorosa. Gracias por tu iglesia, gracias por este modelo a seguir de Andrés, que le habló a su hermano Simón, el cual tú, Padre, lo transformaste como un gran predicador y nos dejó esta carta para que podamos aprender a esforzarnos como hijos tuyos, a poder añadirle a esa fe que hemos recibido de tu parte, esa virtud. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Nos ponemos en tus manos y bendice este tiempo y bendice esta campaña, Señor. Úsanos con gran poder. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y decimos, amén.